mi punto de vista, de lo que yo vengo esperando, el escenario que yo vengo planteando desde hace semanas, es que se genere algún tipo de distribución para que caiga, pero buscando esa dinámica, al igual que comentaba en el SP500, de impulso-retroceso, ¿vale? De impulso-retroceso. Lo normal es que vayamos en esta dinámica. El mercado sube y baja con esa dinámica. Impulso-retroceso, ¿vale? Esa es la dinámica. Entonces, joder, pues lleva varias semanas desarrollando su impulso alcista, en algún momento tiene que ponerle fin. No sé si será ahora, si será más adelante, pero a mí me parecería muy, muy sano que desarrollase ese momento correctivo bajista. Y sobre esta zona operativa, sobre esta zona que hemos visto, que es una zona clave y que en múltiples ocasiones ha actuado como una línea de eje, tanto de soporte como de resistencia, es una zona muy importante, es una zona de eje muy importante. Es probable que vuelva a actuar de la misma manera y que se vuelva a generar un punto de inflexión a favor de los compradores, ¿vale? En este caso, evidentemente, tenemos que favorecer el sesgo alcista. Tenemos que favorecer la continuación de ese movimiento alcista. ¿Por qué? Porque todas las huellas que vemos por debajo del precio actual nos apoyan, nos sugieren que hay cierta fortaleza de fondo y que lo más probable es que el mercado siga subiendo. Esto al final es una acumulación y todavía se está desarrollando el efecto alcista. Un primer efecto alcista. Esto tenemos que seguir de alguna manera priorizando o favoreciendo que se trate de una reacumulación y para mí tendríamos que ver ese efecto alcista. En ese punto también es importante reseñar que tenemos un principio operativo por volume profile que nos aplica ya, que podemos empezar a aplicar y que es el principio operativo de reversión donde aplicamos o se establece una regla del 80%, la cual nos dice que si el precio está por debajo o por encima, fuera de una área de valor, ¿vale? El área de valor es esta, delimitada por el value area high, que es este de arriba, y el value area low, que es este de abajo. Si el mercado se encuentra fuera del área de valor, intenta entrar y consigue entrar, hay un 80% de probabilidad, estas son estadísticas que se hicieron en su momento con respecto a Market Profile, que es una herramienta bueno, hermana, ¿no? Basada en los mismos principios. Como digo, si entra en el área de valor, hay un 80% de probabilidad de que visite el extremo opuesto de dicha área de valor. Entonces, son ya como diversas huellas con metodologías distintas. Por un lado tenemos metodología Wyckoff en la que nos estamos apoyando de una acumulación con su efecto alcista, reacumulación con su efecto alcista y que tenemos que seguir priorizando el desarrollo de su efecto alcista. Y por otro lado tenemos principios operativos por volume profile, aplicación de principio de reversión donde tenemos que esperar, donde ya hemos visto ese reingreso alcista, ese reingreso dentro del área de valor y aquí la primera zona operativa sería el value area low del perfil. Evidentemente, esto puede consolidar de forma lateral e irse hacia la zona objetivo. Estaremos pendientes también por si sucede eso, pero a mí me gustaría más, me daría más fortaleza comprar aquí, ¿vale? Comprar en el value area low del perfil que comprar en mitad de la nada, que comprar aquí, tras una lateralización horizontal. Me da fortaleza. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener ese pequeño miedo, por decirlo de alguna manera, de que el mercado a lo mejor es necesario que vaya a visitar de nuevo esta zona operativa tan importante y que ha servido en otras ocasiones como punto de eje. Entonces, a mí me gustaría, al igual que como veo en el SP500, que de alguna manera se distribuyese aquí en el corto plazo para dar origen, causa, efecto, para dar origen a un movimiento de naturaleza correctivo bajista que alcanzara la zona operativa donde estamos esperando, que en ese punto además cuadraría con ruptura alcista Weck a la zona del crick roto, ¿vale? Por estructura de metodología Wyckoff, y ahí sí que vamos a buscar sí o sí este movimiento alcista. Eso es lo que yo estructuralmente veo, ¿vale? Eso es lo que yo estructuralmente veo. Bastante fortaleza, en realidad. Bastante fortaleza. Tanto por aplicación, como digo, principios metodología Wyckoff, como principios volume profile. Si veis, aquí hay un movimiento de impulso, corrección, impulso, corrección, ¿vale? Bueno, pues esta corrección, sí es verdad que de alguna manera, ¿vale? Estuvo como lateralizando horizontalmente, pero al final no desarrolló este movimiento, que es fundamental, ¿vale? Pues este es un poco el comportamiento que yo quiero observar aquí. Cierta lateralización, que me deje una sacudida de ese tipo y nos vamos. Y ahí sí que nos vamos. Y ahí sí que nos vamos a los 50 y pico, como mínimo. Como mínimo vamos a buscar el value area high
Y ya máximos. Y ya máximos. Esa es mi previsión.